Bueno, segundo bloque de Desde la Vida, formato COVID-19. Ustedes se acuerdan que a mediados de mayo tuvimos una noticia muy triste, que fue el fallecimiento de Ramona Medina, esta mujer que vivía en el barrio Padre Carlos Mujica, comúnmente también conocido como la Villa 31. Acá está ella con su familia y su chiquita que es discapacitada. La verdad que fue una triste noticia, porque nos dimos cuenta de cuáles fueron las vulnerabilidades extremas que viven las personas en los barrios populares. Entonces la convocamos a la arquitecta Silvia Coriat, que es secretaria especialista en accesibilidad de la Fundación Rumbos, para que nos hable sobre viviendas dignas, viviendas sociales en tiempos de pandemia. La tenemos ahí. Hola, ¿cómo te va, Silvia? ¿Qué decís? Hola, Gustavo. Un gusto estar en el programa contigo. Sí. Fena soy, Fena. Gustavo no está allá. Fena soy. ¿Vos sos quién? Fena, perdóname. Bueno, no importa. Son cosas que pasan. Yo hablaba recién de la triste noticia de Ramona. Para eso te convocamos, porque nos dimos cuenta ahí, vimos ahí el grado de vulnerabilidad que tienen las personas que viven en los barrios populares, pero más aún las personas que son... Ella era del grupo de riesgo y además tiene una chiquita con discapacidad. Entonces ahí es donde ya, como digo yo siempre, es el grado máximo de vulnerabilidad de la población, porque además de sus carencias económicas, tienen toda esta cantidad de problemas sumados que el Estado en ese caso no pudo resolver hasta que finalmente ya conocemos todo lo que pasó. Contanos en detalle qué fue lo que pasó con Ramona en el barrio Padre Carlos Mujica. Bueno, a ver, lo que nosotros sabemos o lo que podemos reflexionar acerca de lo que tomó Estado público, ¿no es cierto? En un primer momento se difundió y se viralizó un video en el que Ramona, desde el baño de su casa, al lado de la canilla y de la pileta de la canilla, que trata de abrirla y que no sale agua, se plantea, y lo está planteando como hablándole al gobierno de la ciudad, reclamándole al gobierno de la ciudad: ¿cómo puedo hacer para quedarme en casa si no tengo agua? Sí. ¿Cómo podemos hacer para cumplir con lavarnos las manos todo el tiempo, permanentemente, para higienizarnos, para cumplir con todo el protocolo necesario para cuidarnos en medio de la pandemia, si yo tengo que salir a cada momento a comprar agua para justamente intentar higienizarnos? Esto, que ya de por sí es dramático en cualquier hogar, es decir, no contar con agua, y esto sucedía ya desde hacía más de una semana en su casa y en una cantidad de viviendas en la Villa 31, en el barrio Pedro Mujica, Padre Mujica, perdón. En el caso de ella, era todavía más complicado, más complejo, por el hecho de que tiene una hija con una multidiscapacidad que dependía de ella enormemente para todo lo que fuera las cuestiones de la vida cotidiana, incluso para higienizarse. Entonces, desde Fundación Rumbo, que nos dedicamos a la accesibilidad al medio físico, cuando hablamos de lo que necesita alguien con discapacidad, ya después a lo largo de la charla vamos a contar más detalladamente, ¿no? Pero justamente una de las cosas que yo siempre destaco en un primer momento es la importancia del baño. El baño durante mucho tiempo fue como que de eso no se habla, ¿no? No se hablaba del baño, se hablaba de la rampa. Y nosotros, por mucha insistencia, pudimos instalar el tema del baño. ¿Por qué? Porque es una parte imprescindible cuando salimos de casa para poder permanecer afuera y sin tener que estar volviendo a cada rato. Pero cuando estamos en casa es elemental para higienizarse.
es obvio. Y entonces, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de las características que tiene que tener el baño, ¿no? El ancho de paso, las características del inodoro que tiene que ser un poco más alto, en el caso de que el usuario sea con silla de ruedas, etc. Pero claro, nunca se nos hubiera ocurrido tener que plantear que hacía falta que ese baño tenga No, agua. no, eso es increíble. Eso es increíble. Entonces, a ver, Es como pensar en una calle sin que la calle se haya hecho, lo mismo, ¿no? Eso no tiene sentido eso. Por supuesto que no tenían pensado. exactamente. Entonces, la denuncia de esta madre, la denuncia desesperada de ella, y que a los pocos días ella misma fallezca por pandemia, es decir, que ella fue víctima de esta situación que ya se venía preanunciando, que estaba sucediendo en su barrio y en su casa en particular. Además ella Es como ella era de riesgo porque tenía diabetes, tengo entendido, ¿no? Además. ese detalle no lo tengo, pero, Sí, pero se la ve como una persona en situación de riesgo. Y además, siendo madre de una niña que también está en riesgo, porque toda persona con discapacidad está en una situación más vulnerable ante ante un posible contagio en una pandemia con las características de esta. Sí, además Con ella, lo cual la madre necesitaba doble o triplemente cuidarse más que cualquier otro vecino. además ella explicaba en el video que tenía que ir a comprar agua con baldes. Bueno, una cosa realmente Claro. tristísima y tremenda, que pone muy en evidencia que lo que tendría que hacer el Estado que no está hecho todavía, la pandemia lo saca más a flote eso. Contame, ¿por qué creen ustedes en la Fundación Rumbos que suceden estas cosas? A ver, dame tu opinión con eso. Bueno, yo voy a citar aquí al investigador Alberto Kornblit, que es pertenece al directorio del CONICET, que dijo un concepto que a mí me pareció excelente. Dijo lo siguiente: hay una falacia que quisiera romper, la de que este es un virus democrático que ataca por igual a todas las personas. Si bien al principio atacaba a las clases media y alta que tuvieron la posibilidad de viajar, hoy en día las curvas bajan abruptamente en esos sectores y suben brutalmente la curva de los infectados en clases bajas. Seguro. Eso es así porque la estructura económica y social del capitalismo hace que los sectores más vulnerables, los que tienen peores condiciones edilicias de alimentación, más hacinamiento, sean el blanco donde finalmente el virus está actuando con más crudeza. Es verdad, claro que sí. Claro que sí. Me pareció que es de una síntesis y de una crudeza la frase misma, que me pareció que representaba muy fielmente lo que yo pienso y siento sobre lo que sucedió ahí. No, increíble. Tengo acá a la doctora Silvina Cotiñola, que Sí. te quisiera hacer algunas preguntas, Silvia. Una pregunta, Silvia, importantísimo. Desde la Fundación Rumbo, por ejemplo, ¿tienen idea qué población con CUD, con certificado de discapacidad, hay en la Villa 31, en el barrio Padre Mujica? No. Porque eso es fundamental. Ese dato no existe ese dato, por muchos motivos. Bueno, además, una cosa es contar con el certificado único de discapacidad, sí, y otra cosa es tener una discapacidad que no está certificada, porque por supuesto, un porcentaje muy pequeño de personas con discapacidad cuentan con el certificado. Esa es otra historia. Bueno, pero justamente por eso es importante que pongamos foco en esto, para que las autoridades tomen conciencia de que si no hay un verdadero censo respecto a la población, tampoco se articulan estas medidas que son absolutamente básicas y de derechos humanos. El no tener agua, la falta de provisión de agua, es la violación estricta de un derecho humano. Entonces, fíjense cuántas cosas tenemos que poner en foco, no por saber si tienen o no el certificado y cuál es el conjunto de derechos, sino más vale para generar políticas públicas que favorezcan a esta situación casi, digamos, una especie, no de pandemia, de suicidio, me sale suicidio, no, de...
Ay, no me sale la palabra. No Bueno, importa, no importa. no importa. No importa, no importa. Pero- O de genocidio, sí, sí, sí. Digamos, una situación de máxima omnipotencia, justamente porque realmente se están violando derechos básicos y esenciales. No tienen que ver con el certificado como documento, sino con la estadística que ese certificado le va a proporcionar a los responsables para generar estas políticas públicas. Sí, exactamente. Yo tengo algunos datos igualmente que son muy interesantes. A ver, por un lado, ni siquiera está clara cuál es la totalidad de la población de la Villa 31 y de la 31 bis. Sí. Están, sí, en el censo del 2013, los años que han pasado del 2013, ¿no es cierto? 7 años. Era de 40.000 Sí. 40.000 habitantes con o sin discapacidad. Es una ciudad directamente, es una ciudad Y pequeña. hay Es una ciudad ¿Cómo? pequeña. Es como una ciudad pequeña. Hay Sí, ciudades, y hay un hay ciudades del interior que tienen 20.000, 30.000 habitantes. Sí, sí. Es una ciudad directamente. Es muy... Actualmente hay un estimado de que son entre 50.000 y 60.000 habitantes. Ha ido creciendo exponencialmente Sí, la está. población. Sí. Ahora, respecto a las personas con discapacidad, la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad en el 2018 planteaba lo siguiente: mientras en las viviendas comunes de la ciudad formal, construida según código, Ujú. el porcentaje de hogares con personas con discapacidad es del 16%, mientras que en los barrios de emergencia es del 22,8%. Claro. O sea, que en los barrios más humildes y en las villas de emergencia, la frecuencia de discapacidad es muchísimo mayor. Es muy superior, sí, sí. Con lo cual, todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud ambiental, con el diseño de las viviendas, con los servicios de infraestructura, son fundamentales y son mucho más urgentes que en el resto de la ciudad. No, claro. ¿No es cierto? Decime, te hago una pregunta. Definime un poco para la gente que nos está escuchando y viendo, ¿a qué llaman ustedes vivienda social? ¿Cuáles son las consideraciones arquitectónicas que se deben tener y que supongo que en estos casos para nada se respetan o para nada se tienen en cuenta? Y que el Estado tendría que hacerse cargo de que sí se respeten y en todo caso ayudar a las personas a que sí lo puedan hacer. Definímelo, por favor. Bueno, acá tenemos dos cuestiones, ¿no? Lo que tiene que ver con vivienda social y lo que sucede con este tipo de viviendas en medio de una pandemia, ¿no es cierto? Claro. Claro. Las situaciones que recién describíamos en relación a la familia de Ramona reflejan, digamos, que esto lo está viviendo, como bien decía recién la doctora, muchísimas familias, y se puede pensar que en la villa, con los datos que decíamos recién, puede haber cerca de 1.000 personas con discapacidad viviendo. Puede llegar a ser así, por la alta frecuencia, ¿no?, de personas con discapacidad ahí. Pero una de las cosas que potencia el riesgo de contagio en una villa o en una vivienda de interés social es el hacinamiento interior y exterior. Las condiciones interiores de la vivienda, la falta de agua, de infraestructura, etcétera. Entonces, cuando hablamos de vivienda social, es decir, cuando se piensa en una solución, en algo que sea reparador de estas situaciones, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, a ver, primero de todo, reconocer las necesidades y opiniones de los propios habitantes, contar con ellos como referentes claves, o sea, no aterrizar con un programa de viviendas con los que es totalmente ajeno a lo que la gente siente que están necesitando y queriendo. Pero ese es el rol que debería cumplir, ese es el rol que debería cumplir el Estado, decís vos. O sea, no entrar con un plan prefijado por ellos, con una digamos, un diseño ideal hecho en una oficina, sino consultando con la gente del lugar y consensuando las dos cosas. Eso es lo que debería hacer el Estado, ¿verdad? Exactamente, ese es un primer rol. El Estado y los profesionales y los equipos
interdisciplinarios, que es obligación que participen, porque tiene que haber trabajadores sociales, tiene que haber arquitectos, tiene que haber ingenieros, es decir, tiene que haber... Silvia, escúchame, Sí. y eso no se está cumpliendo. Mira, con esta villa ha pasado algo muy triste, realmente ha pasado algo muy triste. Hubo un equipo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que trabajó durante muchos años con los vecinos en un proceso participativo, trabajando en la complejidad de lo que son estas barriadas, trabajando en lo que yo anoté como segundo punto de qué cosas habría que hacer, que es asumir que las barriadas conforman una trama física social compleja, con características propias, con un delicado equilibrio de relaciones vecinales, que incluye lo cotidiano, la cercanía y también lo laboral. De eso podemos seguir hablando después. Bueno. Pero lo que sucedió acá es que luego de muchos años y de postergaciones, aunque hubo varios créditos de organismos internacionales, subsidios para cubrir las inversiones, para poder mejorar las condiciones y para poder generar nuevas viviendas en la misma zona, porque en el predio denominado YPF, que queda en esa misma zona, digamos, el plan era reubicarlos, y sigue estando, es el plan de reubicación, y se construyeron viviendas, pero no tienen nada que ver con las programadas durante tantos años. De repente, a partir de la gestión de gobierno, se instrumentaron mecanismos para generar algo que nada tiene que ver. Se redujo la cantidad de viviendas, que iban a ser 1.800 y pasaron a ser 1.500, y lo que se diseñó es ajeno totalmente a lo que la gente de la villa necesita. Okay. Por muchas características. Por ejemplo, una de las características que tiene que ver con esto que yo anoté como punto 2, que incluye lo laboral. ¿Qué quiere decir? Mucha de la gente de la villa, ustedes saben que una gran proporción de esta gente no tiene un trabajo en relación de dependencia, o sea, son desocupados. Entonces van armando rebusques en la misma villa. Entonces, por ejemplo, trabajos de cocina para delivery o kioscos, comida al paso, tallercitos. Entonces su relación con la calle, con el afuera, es clave. En las Silvia, viviendas que se construyeron eso no se tuvo en cuenta. Te hago una última pregunta cortita porque nos tenemos que ir al corte. ¿Cómo la gente se puede comunicar con la Fundación Rumbos? Sintéticamente decímelo así la gente sabe cómo pueden recurrir a ustedes y ustedes les pueden dar una mano. Sí, cómo no. Te doy Ahí estamos viendo igual el sitio web de ustedes, Bueno, www.rumbos.org.ar. y además tenemos fundación.rumbos@gmail.com y tenemos todo de corrido y con minúscula, Rumbos Accesibilidad en Facebook y en Instagram. Ok. Bueno, muchas gracias. Silvia, en cualquier momento nos seguimos comunicando con ustedes para hablar de todos estos temas. Te mando un abrazo grande. Cómo no, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Silvia Coriat, la arquitecta de la Fundación Rumbos, hablándonos de esta realidad tan triste, sobre todo exacerbada en tiempos de pandemia. Vámonos al corte y enseguida venimos.